La psicología cognitiva es una rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados. Los modelos cognitivos ponen especial atención a las cogniciones, entendiendo por estas en un sentido amplio a las ideas, los constructos personales, las creencias, las imágenes, las atribuciones de sentido o significado, las expectativas, y por eso estudia los procesos básicos tales como la memoria, la atención, la formación de conceptos, el procesamiento de la información, la resolución de conflictos, etc. El doctor Aaron Beck, a comienzos de los años 60, desarrolló la terapia cognitiva como un tratamiento para la depresión, estructurado y breve, centrado en la problemática presente y destinado a resolver problemas actuales y a modificar el pensamiento y las conductas disfuncionales. Además de utilizarse como un tratamiento para abordar otros trastornos, como el trastorno bipolar, la fobia social, entre otros. La idea típica de intervención en terapia cognitiva se basa en la especificación de un problema importante para el paciente, que identifique una idea disfuncional asociada y elabore un plan razonable para afrontar positivamente dichos problemas o distorsiones cognitivas. La terapia cognitiva es un sistema de psicoterapia basado en una teoría de la psicopatología, la cual mantiene que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta. El concepto de estructura cognitiva suele recibir otros nombres como el de esquema cognitivo y en el ámbito clínico el de supuestos personales. La estructura del pensamiento de cada persona está dado por patrones cognitivos estables, mediante los cuales conceptualizamos de forma idiosincrática nuestra experiencia. Una organización conceptual abstracta de valores, creencias y metas personales de las que podemos ser o no ser conscientes. Los esquemas pueden permanecer inactivos a lo largo del tiempo y ante situaciones desencadenantes de orden físico, biológico o social, se activan y actúan de forma concreta produciendo distorsiones cognitivas o procesamiento de la información distorsionado y cogniciones automáticas que pueden ser pensamientos negativos, los cuales serían los contenidos de las distorsiones cognitivas. La cognición se refiere a la valoración de acontecimientos hechos por el individuo y referida a eventos temporales pasados, actuales o esperados. Los pensamientos o imágenes de los que podemos ser conscientes o no en el sistema de cogniciones de las personas podemos identificar dos, que expuso Beck en el año de 1981. El primero es un sistema cognitivo maduro, que hace referencia al proceso de información real. Aquel contiene los procesos que podemos denominar como racionales y de resolución de problemas a base de constatación de hipótesis o verificación. El segundo es un sistema cognitivo primitivo. Hace referencia a lo anteriormente mencionado bajo el título de supuestos personales. Esta organización cognitiva sería la predominante en los trastornos psicopatológicos. Dicha información de pensamiento es muy similar a la concepción freudiana de los procesos primarios y a la de Piaget de egocentrismo y primeras etapas del desarrollo cognitivo. Beck identifica los pensamientos automáticos que básicamente serían las distorsiones cognitivas, identificando las siguientes. Primero, la inferencia arbitraria, que se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. La segunda es la abstracción selectiva, que consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. La sobregeneralización se refiere al proceso de elaborar una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre sí.
La maximización y minimización se evalúan los acontecimientos, otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. La personalización se refiere a la tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello. El pensamiento dicotómico se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas, saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. La tríada cognitiva. En la tríada cognitiva, la persona tiene una visión negativa de su futuro, de sí mismo, y tiende a interpretar las experiencias del día a día de un modo negativo. La persona se ve desgraciada, torpe, con poca valía. Tiende a subestimarse, a criticarse a sí mismo en base a esos defectos que se ha adjudicado. Cree que el mundo le impone obstáculos insalvables. El entorno le frustra continuamente. Del futuro solo espera penas, frustraciones y privaciones interminables. Ahora nos remontaremos muchos años atrás en la historia para conocer los orígenes de la terapia cognitiva de Beck. Los orígenes más remotos de la psicoterapia cognitiva provienen de la filosofía estoica y la filosofía religiosa oriental budista y taoísta, en el año de 350 a.C. al 180 después de Cristo. La filosofía estoica, fundada por el griego Zenón, consideraba indispensable la ciencia para dirigir la vida, a través del ejercicio de la virtud. Esta última era el bien supremo, pues su práctica llevaba a la felicidad. En el oriente, Gautama, Buda, allá por el 566 a.C., proclama sus principios. El dominio del sufrimiento físico y emocional a través del dominio de las pasiones humanas, que lleva a un estado de insensibilidad e indeterminación total, el nirvana. Podemos seguir rastreando el curso filosófico de concepciones que resaltaban el aspecto de la organización cognitiva de la experiencia humana y el papel de la cognición en la emoción y conducta. Los empiristas ingleses del siglo XVII, Hume, Locke, Bacon, resaltan nociones como que las emociones derivan de las asociaciones de ideas y que para lograr un nuevo conocimiento hay que librarse de los prejuicios, es decir, de conceptos erróneos preestablecidos, lo que hoy se conoce como distorsiones cognitivas. En los siglos XVIII y XIX, dentro de la corriente idealista alemana, autores que resaltan el papel de la cognición son principalmente Kant y Weigel. Kant, en su crítica de la razón pura, describe la naturaleza del conocimiento, no como mero derivado de una capacidad innata, ni como simple producto de las asociaciones sensoriales. Kant argumenta que el conocimiento, por lo tanto, de los significados personales de la experiencia humana, son construidos por la mente humana. Ya en el siglo XX, la corriente fenomenológica de Husserl y la existencial de Heidegger destacarán el papel de la experiencia subjetiva en el conocimiento y la existencia, resaltando el papel de la conciencia y los actos conscientes. Por otro lado, Russell destaca en su obra La conquista de la felicidad el papel jugado por las creencias adquiridas en la primera infancia que se hacen inconscientes y a veces perturban a las personas en su vida más adulta, como exigencias irracionales, y cómo pueden ser sustituidas por creencias más racionales, ayudando así al individuo a alcanzar sus metas. El concepto de terapia cognitiva tiene su origen dentro de la práctica clínica del psicoanálisis. En 1926, el alemán Lundwitz
crea este término para designar una forma de terapia psicoanalítica renovada, muy parecida a la actual terapia cognitiva de Beck. Otros autores que desde el psicoanálisis han ejercido una influencia sobre la psicoterapia cognitiva ha sido el mismo Sigmund Freud en su obra El yo y el ello en 1923, en donde describe dos modos de funcionamiento mental. El primero, proceso primario, que concierne al funcionamiento mental inconsciente, guiado por el principio del placer y que concierne a los mecanismos de condensación y desplazamiento. Y el segundo es el proceso secundario de naturaleza preconsciente y consciente, y que concierne a las funciones denominadas tradicionalmente como cognitivas y que son guiadas por el principio de realidad. Es Alfred Adler quien más anticipó una cognitiva allá por los años 20 de nuestro siglo. En su obra, Breves anotaciones sobre razón, inteligencia y debilidad mental, desarrolla un modelo cognitivo de la psicopatología y la psicoterapia apartándose de los modelos motivacionales de su época. Jaspers introduce en psicopatología y psiquiatría el método fenomenológico, que permite la descripción de las vivencias subjetivas anómalas del enfermo psíquico. De esta manera, un aspecto relevante de la cognición, las corrientes de fenómenos vivenciales de la conciencia pasan a ser el objetivo descriptivo fundamental de esta corriente de pensamientos. En la Europa oriental, siguiendo la tradición pavloviana de estudiar las bases neurobiológicas del funcionamiento psíquico, diversos investigadores y teóricos de las ciencias sociales y biológicas estudian la génesis de las funciones psíquicas superiores o cognitivas. Entre ellos destacan la neuropsicología Luria, que ya por los años 30 creó esta ciencia neuropsicológica y que en los años 60 la desarrolló gracias a la influencia teórica del psicólogo Vygotsky. Enfocándonos ya en el trabajo de Beck, sobre 1956, trabajaba como clínico e investigador psicoanalista. Su interés estaba centrado por entonces en reunir evidencia experimental de que en las depresiones se encontraría elementos de una hostilidad vuelta contra sí mismo en los pacientes depresivos, tal como se seguían las formulaciones freudianas. Los resultados obtenidos no confirmaron esa hipótesis. Esto le llevó a cuestionarse la teoría psicoanalítica de la depresión y finalmente toda la estructura del psicoanálisis. Los datos obtenidos apuntaban más bien a que los pacientes depresivos seleccionaban focalmente su visión de sus problemas, presentándolos como muy negativos. Esto, unido a los largos análisis de los pacientes depresivos con la técnica psicoanalítica habitual y con escasos resultados para tan alto costo, le hicieron abandonar el campo del psicoanálisis. Su interés se centró desde entonces en los aspectos cognitivos de la psicopatología y de la psicoterapia. La obra más importante de Aaron Beck es La terapia cognitiva de la depresión en 1979, la que alcanza su máxima difusión y reconocimiento en el ámbito clínico. En esta obra no solo expone la naturaleza cognitiva del trastorno depresivo, sino también la forma prototípica de estructurar un caso en terapia cognitiva, así como descripciones detalladas de las técnicas de tratamiento. El proceso de intervención en la terapia cognitiva de Beck. Se podría definir la terapia cognitiva como un procedimiento de intervención estructurado, de tiempo limitado, que utiliza como estrategias de intervención el razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis. El objetivo es ayudar a las personas a aprender a identificar y contrastar sus pensamientos disfuncionales y trabajar con los problemas externos relacionados con su malestar. Las características del terapeuta en relación con el paciente. Durante las primeras entrevistas, el terapeuta se presenta más directivo,
en la recogida de la información diagnóstica y en la explicación del tratamiento. Es importante el papel que juega al ayudar a detectar y cuestionar los pensamientos, distorsiones y creencias. No obstante, es el paciente el que ha de detectar sus pensamientos idiosincráticos y aprender a cuestionarlos. La primera entrevista tiene por objetivos recolectar información relevante sobre la problemática del cliente, establecer un buen rapport, explicar brevemente los fundamentos teóricos de la terapia cognitiva, esbozar el tratamiento y generar expectativas de cambio. La reducción de la sintomatología es un objetivo prioritario de la primera entrevista. Es necesario especificar los síntomas que relata el cliente de forma objetiva y concreta. Beck clasifica los síntomas depresivos en afectivos, motivacionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos. Una vez que se ha mostrado al cliente la relación entre sus emociones negativas y sus pensamientos, se procede a seleccionar un problema del que se presentan síntomas objetivos. Junto al paciente, el terapeuta perfila las estrategias y objetivos para manejarlo con éxito durante la sesión y fuera de ella. El feedback recíproco es un aspecto que se debe cuidar mucho en la primera sesión. De esta manera, el terapeuta podrá comprobar si ha entendido correctamente cuál es el problema del paciente, las posibles reacciones encubiertas del cliente hacia la terapia, qué tipo de emociones y pensamientos se presentan, si ha entendido las explicaciones y si sintoniza con ellas. En torno a la estructura del resto de las sesiones, el terapeuta tiene como responsabilidad cumplir los demás objetivos terapéuticos, tales como el cambio de cogniciones negativas, que están en la base del malestar del paciente. Las principales técnicas de intervención que se utilizan en la psicoterapia cognitiva de Beck son técnicas conductuales, que generan cambios en la conducta manifiesta, además de ser un medio para conseguir la modificación de las cogniciones del paciente. Y algunas de estas técnicas son la programación de actividades, en donde se programan actividades diarias que realizará el paciente para contrarrestar sus creencias de que es incapaz de experimentar satisfacción o de realizar tareas. El role-playing también es una técnica especial que presta atención a los pensamientos automáticos de los pacientes, además de ayudarle a comprobar que sus pensamientos sobre lo que va a ocurrir no son necesariamente verdad, ya que existen alternativas diferentes. Un tercer grupo de técnicas, las técnicas de afrontamiento, en las que se incluyen técnicas de control de estímulo, técnicas de relajación para poder reducir la ansiedad en ciertas situaciones de estrés, técnicas de exposición graduada como la desensibilización sistemática, técnicas de control de la respiración y entrenamiento asertivo, que permiten poner en práctica las estrategias ordenadas para manejarse adecuadamente en situaciones o ante personas que producen ansiedad. En cuanto a las técnicas cognitivas, Beck agrupa aquí a aquellas técnicas que se utilizan para facilitar el cuestionamiento mediante diálogo socrático, que permite identificar y cambiar pensamientos negativos. El principal objetivo de estas técnicas es la detección y el cuestionamiento de pensamientos, distorsiones y creencias. Una de las más importantes es la técnica de autorregistros, que se usan para obtener información sobre el día a día del paciente, emocional y conductualmente, para poder identificar las distorsiones del pensamiento. Existen otras técnicas cognitivas específicas, como las técnicas de retribución, las técnicas basadas en la imaginación, técnicas de imaginación inducida, de imaginación positiva, en donde se sugieren que el paciente genere fantasías o imágenes positivas que reemplacen a las negativas. La evaluación mediante cuestionarios resulta eficaz para detectar distorsiones cognitivas, algunas que se generan desde la infancia y se mantienen hasta la vida adulta. Las tareas para la casa
son parte integral de la terapia cognitiva, pues a través de ellas se obtienen la mayoría de los datos que permiten analizar y debatir con el paciente sus supuestos básicos, inadecuados y sus pensamientos automáticos. Permiten al paciente comprobar también la validez de sus pensamientos. Sirven además para proporcionar datos relacionados con los problemas que se van presentando y facilitan la estructuración y programación de sesiones de trabajo terapéutico. Aplicaciones clínicas de la terapia cognitiva de Beck. La terapia cognitiva es un proceso de resolución de problemas basado en una experiencia de aprendizaje. El paciente, con la ayuda y colaboración del terapeuta, aprende a descubrir y modificar las distorsiones cognitivas e ideas disfuncionales. La meta inmediata, denominada en la terapia a corto plazo, consiste en modificar la predisposición sistemática del pensamiento a producir ciertos sesgos o distorsiones cognitivas. La meta final, denominada terapia a largo plazo, consiste en modificar los supuestos cognitivos subyacentes que harían vulnerable al sujeto. La terapia cognitiva de Beck establece protocolos de intervención que suponen una psicoeducación progresiva y un entrenamiento sistemático en todas esas habilidades que la persona no tiene. Una modificación de actitudes desadaptativas, cambios necesarios en cada caso en los modos habituales de pensar, expresarse, relacionarse, valorarse, evaluar y resolver problemas, entre otros. En el trastorno bipolar se requiere un tratamiento psicofarmacológico y atención médica de base con seguimientos regulares. No obstante, el psicólogo puede jugar también un papel muy importante en este tipo de trastorno, orientando y dando información, técnicas y habilidades tanto al paciente como a sus familiares. El tratamiento psicológico habitualmente consiste en explicarles a la persona y sus familiares en qué consiste el trastorno bipolar y cuáles son sus síntomas habituales. El psicólogo fomenta mediante diferentes técnicas motivacionales su adherencia al tratamiento y resuelve diferentes dudas o posibles creencias erróneas acerca del tratamiento farmacológico. También es habitual que aborde otros problemas asociados al trastorno, como problemas de autoestima, gestión del tiempo, resolución de problemas, identificación de síntomas prodrómicos, es decir, de síntomas que habitualmente alertan acerca de la inminencia de la ocurrencia de una crisis maníaca, entre otros. También existe tratamiento psicológico para la fobia social. Una vez llevada a cabo la evaluación individualizada del caso, a través de las entrevistas iniciales y posición de cuestionarios, el terapeuta presentará de una forma clara y coherente el modelo explicativo de la fobia social, así como un análisis funcional de las conductas problema que presentan, sus antecedentes y consecuentes. De esta forma, el paciente podrá comprender qué le pasa, cuáles son las causas y por qué se han mantenido sus problemas con el paso del tiempo. Con posterioridad, el terapeuta presentará los diferentes módulos del tratamiento que se seguirán y el orden de los mismos. Se pretende así hacer partícipe al paciente en todo momento de su propio tratamiento y de la forma en la que se procederá, así como de los objetivos de tratamiento que se pretenden alcanzar. En los casos de fobia social, de forma general, se deberán abordar cuestiones como aplicación del programa de entrenamiento en asertividad y en habilidades sociales y del programa de mejoras de autoestima, técnicas de exposición, técnicas de control de ansiedad y terapia cognitiva. También serán objeto de evaluación y tratamiento otros problemas derivados de este trastorno de ansiedad. El modelo cognitivo de la depresión considera que la principal alteración en la depresión está en el procesamiento de la información. Durante la depresión están activados una serie de esquemas, formas de percibir la realidad que incluyen creencias y emociones que la favorecen.
Estos esquemas suelen adquirirse en la infancia, pero pueden permanecer latentes y activarse cuando el sujeto se encuentra con situaciones estresantes, similares a aquellas en que se formaron. Estos esquemas activados durante la depresión llegan a ser predominantes, favoreciendo la percepción y el recuerdo de los estímulos congruentes con ellos. Por eso, la persona deprimida está convencida de que las cosas son tan negativas como ellas las ven. Para Beck, el contenido de los esquemas depresógenos está constituido por la tríada cognitiva, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. El objetivo de la terapia cognitiva para la depresión es eliminar los síntomas depresivos y prevenir las recaídas. Desde el modelo cognitivo, esto se consigue ayudándole a identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que le producen emociones y conductas contraproducentes. La forma más poderosa de modificar esas cogniciones es su contrastación con la realidad empírica. Con esta finalidad, se utilizan técnicas cognitivas y conductuales. La prevención de recaídas se considera desde los primeros momentos de la terapia. También se le prepara para que espere fluctuaciones en sus síntomas, para que no se desanime por ello. Una vez superados los síntomas depresivos, se tratarán los esquemas básicos que le predisponen a la depresión, para prevenir depresiones futuras.